Así como está, hermano, vamos a hacer una oración. Padre bendito y eterno, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque todo está en tus manos, Padre Santísimo, Señor. La predicación, Padre Santísimo, está en tus manos, Padre Santísimo, Señor. Tú haz la obra que debes de hacer, Padre Santo, Señor. La gloria es para ti, la honra es para ti, Señor. Nosotros somos tus hijos, Padre, y solamente obedecemos, Señor, lo que tú nos dices que hagamos, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia o use su celular, hermano. Vamos a estar mirando el Evangelio de San Mateo, del versículo 22 al versículo, Mateo 14, 22 al 33. Si tiene por ahí su Biblia, ábrala. Si tiene su teléfono celular, ábralo ahí en esa página. Sí, Mateo 14, del versículo 22 al versículo 33. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Vamos a darle lectura, hermano. Dice, la palabra de Dios dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Al momento pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, regularmente, cuando escuchamos esta historia, porque es una historia real que sucedió. Cuando escuchamos esta historia, vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Nos imaginamos muchas cosas. Pero para entender un poco más estos versículos, especialmente del versículo 22, donde comienza y dice que Jesús hizo a sus discípulos meterse a la barca e ir a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Está hablando de la multitud, unos versículos atrás, de una historia que yo creo que ustedes se van a recordar, donde alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso habla que él despidió a la multitud y se subió al monte a orar. Después de que Jesús hizo este milagro de multiplicación, recuerden que sus discípulos repartieron estas cestas de comida. Jesús sube al monte a orar para estar en comunión con el Padre, ¿verdad? Pero él lo hacía a solas. Él quería esa comunión, el Padre y él. Y le dice a sus discípulos, prácticamente hay otra versión donde dice casi como que obliga a sus discípulos a subir a la barca e ir a la otra ribera, al otro lado del lago o del mar de Galilea. Lo interesante aquí, hermano, es que los discípulos le obedecen y se van. Y él se sube a orar y habla que la barca se encontraba en medio del mar.
ya era de noche y él estaba orando, Jesús. ¿Jesús sabía lo que estaban pasando sus discípulos? Yo creo que sí, ¿verdad? Acuérdense que Jesús todo lo sabe, hermano. No hay nada oculto para Jesús. Él en todo lugar está. Aunque él estaba orando con el Padre, él sabía lo que estaban pasando sus discípulos. Vayamos al versículo 24, hermano. Y dice, vaya a subirle, hermano, para que lo lea junto conmigo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Verdad? Jesús manda a sus discípulos a un lugar específico. Aparentemente todo va bien, todo marcha bien. Recordemos que los discípulos, muchos de sus discípulos eran expertos en el mar, eran pescadores. Ellos no tenían ningún problema en ir a la otra orilla, como Jesús les estaba mandando que fueran. Pero habla que cuando estaba en medio del mar, la barca era azotada por los vientos. No habla de tormenta, fíjese bien, no habla de lluvia, no habla de tormenta, habla de vientos contrarios. Y la barca era azotada por ellos. ¿Los discípulos iban en la barca? Sí. ¿Jesús estaba con ellos? No, ¿verdad? Habla de vientos contrarios cuando ellos iban a hacer la voluntad de ¿quién? De Jesús, que les había mandado donde fueran. De eso habla, de vientos contrarios. Iban a la mitad cuando comenzó todo esto. Regularmente, hermano, cuando escuchamos esta historia, hasta ahí como que todo va bien, decimos, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Empiezan la tempestad, empiezan los vientos contrarios, empieza a azotarse la barca, los discípulos están ahí. Hasta este momento, hermano, la Biblia no habla que los discípulos tenían miedo. Tampoco habla que estaban clamando al Señor, aunque el Señor no iba con ellos, aunque los vientos eran contrarios. No habla de eso, no habla ni de miedo ni que los discípulos estaban clamando al Señor. Ellos simplemente estaban haciendo la voluntad del Señor. Es lo que estaban haciendo. Fíjese, en el versículo 26 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando. ¿Sobre qué? A ver, no los oigo, hermano. ¿Están leyendo? Sobre el mar. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Usted ha caminado por el mar? ¿Sobre el mar? ¿Sobre un charquito de agua? ¿Por qué? ¿Porque se hunde? ¿Le ha calado? Qué bueno ahora que le ha calado, porque yo también lo intenté y me hundí, era un río. Vino a ellos andando sobre el mar. Fíjese lo que dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dice, y dieron voces de ¿qué? ¿De miedo? Otra versión dice, dieron gritos de miedo. Gritos de miedo, así como yo estoy ahorita, de miedo. No, dieron gritos de miedo, hermano. Imagínese esta escena, hermano. Hombres experimentados, muchos de ellos experimentados en el mar, haciendo la voluntad de Dios, empezaron a tener vientos contrarios en el trayecto donde Jesús los había enviado. De repente miran a alguien caminando sobre el mar, algo que era común, ¿verdad? No, hermano, no era común. Nadie caminaba sobre el agua, mucho menos en el mar. Dice que había vientos contrarios, así es que al haber vientos contrarios, ustedes han mirado cómo se ponen las olas del mar, embravecidas, van y vienen, y Jesús viene caminando sobre el mar. Los discípulos lo miran, al momento no sabían que era Jesús, sino que dicen, un fantasma, porque solamente los fantasmas caminan sobre el mar.
No, hermano, eso es lo que ellos creían. Pero era Jesús. Era Jesús caminando sobre el mar. Algo sobrenatural que yo creo que, es más, tengo la plena seguridad que ninguno de nosotros hemos visto eso antes. ¿Lo hemos visto? Yo nunca he mirado a alguien caminando sobre el mar. Lo más que he mirado caminar, hermanos, son esas películas de fantasía donde las van caminando y van pisando. Esas películas chinas, hermano, no les aconsejo que las mire. Ahí es donde caminan sobre el mar, pero aquí está hablando de realidad, hermano. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Jesús caminaba sobre el mar y sus discípulos se asustaron al mirarlo. Anteriormente no tenían miedo. Hasta que miraron eso empezaron a tener miedo. No tenían miedo a la tormenta, al viento contrario ni a las olas que azotaban la barca. Ellos seguían haciendo la voluntad del Señor, yendo hacia la otra orilla. Mira lo que dice en el versículo 28, hermano. Dice, pero al ver el fuerte, dice, el 26 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Jesús le dice, tened ánimo, yo soy. Los discípulos reconocieron que era Jesús. Nomás responde Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué le diría a Pedro esto? ¿Dudaba que era Jesús? Pero le dice, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Al decirle Señor estaba reconociendo que era el Señor. Simplemente que anteriormente nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Pero Pedro le pide algo sobrenatural también. Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y luego le responde Jesús, le dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese bien, andaba sobre las aguas. ¿Qué cree usted que empujó a Pedro a decirle al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas? ¿Qué cree usted que empujó a Pedro a bajar de esa barca e ir a Jesús? Había fuertes vientos y las olas azotaban la barca. Mas Pedro le dice esa palabra y el Señor le dice, ven. ¿Usted se atrevería a hacerlo, hermano? Iban varios discípulos en la barca, solo uno habló. Por lo regularmente siempre hemos escuchado prédicas de Pedro, donde Pedro era así como muy impulsivo, ¿no? Donde Pedro era como yo me aviento, yo lo hago. Pero yo creo que Pedro necesitó de veras fe, creer lo que le estaba diciendo el Señor y atreverse a hacerlo. Para caminar sobre las aguas como lo estaba haciendo Jesús, se necesita tener fe y creerle al Señor. La primera vez que yo escuché esta historia, hermano, yo estaba recién convertido al Señor. Y yo nunca había escuchado esta historia bíblica, jamás. Y en mi mente pasaron muchas cosas. Dije, ¿cómo pudo caminar Pedro sobre las aguas? Dios está bien, Jesús es el Señor, pero Pedro. Pero hermano, se necesita fe. Se necesita fe para hacer aquellas cosas que no son comunes en nuestras vidas, que a nuestra vista natural
son imposibles, como lo que los discípulos estaban mirando, pero al llamado del Señor, hermano, cuando Jesús llama, no hay nada imposible para Él. Él nos puede llevar a andar sobre el mar. Fíjese lo que dice en el versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermano, en nuestras vidas que estamos viviendo hasta este momento, usted, yo, está pasando por algo que no tiene, que usted mira que no tiene solución, algo que usted no puede vencer, algo que tal vez usted pueda decir, yo no lo puedo hacer. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos diferentes perspectivas tal vez de lo que estamos escuchando de esta historia. Pero la barca, hermano, la barca es nuestras vidas. Es la forma en que nos llevamos. Es la forma, el caminar en que vamos a donde Jesús nos ha mandado. La mayoría de nosotros, hay alguien que no ha recibido a Cristo aquí, hermano. No va a decir, ¿verdad? Yo sé, pero no se preocupe, hermano. El Señor lo sabe. Y, hermano, ¿qué es lo que Jesús nos enseña en esta historia hasta este momento? Nosotros podemos llevar nuestra vida sin la voluntad de Dios o con la voluntad de Dios. Si obedecemos al Señor, tenga la plena seguridad, hermano, que vamos a pasar obstáculos, vientos contrarios, tormentas tal vez. La barca se nos va a empezar a hundir. Vamos a sentir que tal vez no estamos haciendo las cosas correctamente o que no sabemos cómo salir de ese problema. Pedro hasta ese momento caminaba sobre las aguas y se siente que se hunde, pero él clama, dice, Señor, sálvame. Al momento dice la palabra que Jesús asió de él y lo sostuvo. ¿En qué momento se encuentra usted hasta el día de hoy, hermano? ¿En qué lugar? Usted se ha atrevido y le ha creído a Jesús y está aquí por fe, hermano. Está buscando al Señor de una manera especial en su vida. O está viviendo en el pleno ventarrón todavía. ¿En qué lugar está, hermano? ¿Está dentro de la barca? ¿Le creyó al Señor y está caminando con Él y a veces siente que se hunde, hermano? Si usted está sintiendo en este momento, hermano, que no encuentra salida y que se está hundiendo, hermano, simplemente haga lo que hizo Pedro. Clame al Señor. Si clama al Señor, Él no va a tardar en tomarlo de la mano y sacarlo a flote. Pero es decisión, hermano. Usted clama, el Señor lo escucha. Usted no clama, hermano, y se va a hundir. Porque el viento es contrario. El problema que tenga, hermano, la situación en casa, en su trabajo, con sus amigos, la lucha que usted está teniendo en este momento, hermano, de poder dejar algo que está estorbando, usted y el Señor la saben. Yo y el Señor la sabe. Y el Señor lo sabe, hermano. Cada uno de nosotros lo sabe, hermano. Es algo personal. Es algo que cada uno de nosotros tiene ahí apartadito, tal vez. No importa cómo se llame. Tiene un nombre.
Piénselo, hermano. Piensa en este momento en eso. Si usted no está pasando por nada de esto, hermano, dele gloria a Dios y ayude a otra persona que lo necesita. Pero si usted, hermano, siente que se está hundiendo en la barca, se está hundiendo en el mar, clame al Señor para que lo tome de su mano y pueda hacerse de usted y lo saque a flote. ¿Para qué? Para seguir haciendo la voluntad del Señor, hermano. La palabra dice, ya para finalizar, hermano, dice: al momento Jesús extendió la mano en el versículo 31 y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estar pasando por un problema, hermano, o por una situación en nuestra vida, no indica que no tenemos fe. Indica que muchas veces ponemos nuestra mirada en la situación que estamos pasando. Cuando conocemos al Señor, ponemos la mirada en la situación que estamos pasando y quitamos la mirada del Señor. Ponemos nuestra mirada en el viento contrario, en la batalla que estamos teniendo, y quitamos la vista del Señor, y es cuando empezamos a batallar más, cuando nos empezamos a hundir más en esa situación. No es que no tengamos fe, creemos en el Señor. Lo que pasa es que a veces nuestra mirada se va a las cosas comunes, a lo que nuestros ojos pueden ver, a lo natural, no a lo sobrenatural que Jesús puede hacer en nuestras vidas. A veces nosotros creemos que no vamos a poder cuando quitamos la mirada del Señor y ponemos la mirada en lo natural. La fe se hace menos y crece la duda y el miedo al no poder hacerlo. Recuerde, aquí está nuestra mirada del Señor. La fe se hace menos porque le damos más enfoque a lo que pasa a nuestro alrededor. La duda crece y el temor crece. Y lo que sea más grande tiene más peso en nuestras vidas. Lo que sea más grande. En el versículo 31, hermano, dice: al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús toma a Pedro, lo saca de donde se estaba hundiendo y suben a la barca. ¿Cómo cree usted que subieron a la barca Jesús y Pedro? Caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¿Por qué Pedro ya no se hundió? Porque iba caminando de la mano del Señor. Tenía la mirada puesta en los problemas, tenía la mirada puesta en el viento contrario, tenía la mirada puesta en las olas que estaban azotando la barca. No nomás tenía la mirada en el Señor, sino que iba de la mano del Señor, iba de su mano. Y nos dice el versículo 32, fíjese lo que dice, hermano. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús reprendió a los vientos. No dice que ni habló, o sea, no reprendió los vientos. Hay un versículo en Mateo 8:26, desde el 25 está, hermano, pero voy a leer el 28, dice, 26 dice, déjeme leerle completo, hermano.
para que podamos entenderlo, porque quizás no lo vamos a entender a cómo está. Busque Mateo 8. ¿Lo tiene por ahí, mano? Mateo 8, del 24, ¿lo tiene por ahí? Quiero que lo lea, mano. Quiero que lo lea alguien, fuerte. Del 24 al 26. ¿Quiere leer, hermana Reina? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Amén. En este versículo también nos habla de Jesús, los discípulos y la barca. Aquí Jesús reprende el viento y se hace grande bonanza. Aquí en este versículo donde estamos leyendo, hermano, en Mateo 14, 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. No habla que Jesús lo reprendió. Se calmó el viento. Fíjese, hermano, muchas veces en nuestro caminar, cuando le creemos al Señor, Él nos lleva. Pedro y el Señor caminaban sobre el mar, regresaron a la barca y se subieron. Había más discípulos en la barca. No habla de que los demás discípulos anteriormente hacían nada. Estaban nada más observando. No habla que estaban orando, no habla que estaban clamando al Señor o desanimando a Pedro. Simplemente no habla de ellos, habla de Pedro y el Señor. Habla de la fe. Estos versículos no habla de miedo. El enfoque no es el miedo, no es la duda. Habla de la fe. De la fe. Mira lo que dice el versículo, el último versículo, hermano, 33. Bueno, aquí lo tengo. Dice: entonces los que, ya una vez que subieron a la barca, dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Recuerden que los discípulos habían pasado muchos milagros con el Señor. Cuando los discípulos vieron lo que había pasado con Pedro y el Señor, por supuesto que la fe crece, hermano. La fe crece en nosotros cuando miramos esos problemas que estamos batallando y el Señor responde. A veces oramos, pidemos y no pasa nada. Y nuestro enfoque empieza en otras cosas. Y el problema sigue ahí y no lo miramos que tenga solución. Cuando viene una solución a nuestra vida, recordemos que tenemos que clamar al Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor. No importa si hay vientos contrarios. Si sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano, tenemos que tener la confianza y la fe en que el Señor nos va a ayudar. El Señor va a calmar los vientos. Cuando Él se sube a la barca con nosotros en nuestra vida, cuando Él está dentro de nosotros, aunque haya vientos contrarios, siempre vamos a estar confiados en que el Señor va a calmarlos. Él los va a calmar, hermano. Cuando nosotros reconocemos al final y le damos la gloria al Señor, reconocemos que Él es el que hace la obra, no nosotros. Él. La fe crece. La duda disminuye.
y el miedo también. Si la fe crece, la duda es menos. Pero tenemos que poner la mirada en el Señor, no en las circunstancias que pueden estar pasando en nuestras vidas, no en los problemas, aunque a veces son muchos y la duda quiere llegar. Pero tenemos que tener el enfoque, hermanos, que si estamos aquí y hemos creído y hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, podemos hacerlo. No importa qué nos digan, no importa qué miremos con nuestros ojos naturales. Nuestros ojos naturales siempre nos van a decir, es difícil y a veces no se puede. Pero si ponemos nuestra fe en el Señor y nuestra mirada en el Señor, las cosas van a cambiar. Vamos de paso en paso, viviendo un día a la vez. Si entregamos todo en las manos del Señor, tenga la seguridad, hermano, de que un día no nomás vamos a estar en la barca, sino que vamos a caminar sobre el agua. Vamos a caminar sobre los problemas y no vamos a temer, porque sabemos que el Señor nos lleva de la mano. Eso, hermano, es lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, que nuestra fe tiene que crecer, que no debemos de tener miedo a nada mientras que estemos haciendo la voluntad del Señor. Si no la estamos haciendo, hermano, ¿para qué le platico? Si le hacemos la voluntad, hermano, no debemos de temer. Aunque nos tiemblen las rodillas y nos peguen una con la otra. No importa, hermano. Usted y yo, hoy en esta mañana, el Señor nos está invitando a que nuestra fe crezca. A que si tenemos algo, hermano, esta mañana póngalo en las manos del Señor. Llévelo a la mano del Señor, no importa qué sea, no importa cuánto ha batallado con Él, no importa las circunstancias que estemos pasando. Si lo hacemos como la palabra dice, hermano, si clamamos al Señor y le damos la gloria a Él, vamos a recibir lo que le estamos pidiendo al Señor. Vamos a poder caminar sobre esas aguas sin ningún problema, hermano, sin temor a hundirnos, haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios, hermano. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar haciendo una oración. Incline su rostro, hermano. Padre bendito y eterno, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor. Te agradecemos, Señor bendito, porque tú siempre estás de nuestro lado, Señor. Sabemos, Padre bendito, Señor, que en este caminar, Señor, en esta barca que vamos, Padre, que es nuestra vida, Señor, pueden venir vientos contrarios, Padre, y podemos sentirnos que nuestra barca se inunda, Señor, que nuestra vida se inunda, Padre Santo, Señor, por situaciones, Padre bendito, que vienen en contra de tu voluntad, Padre Santo, Señor. Pero, Padre bendito, en esta mañana, Padre Santo, Señor, lo ponemos todo en tus manos, Señor. Lo ponemos, Padre Santo, porque sabemos que solamente tú, Padre bendito, tienes el control de lo natural y de lo sobrenatural, Padre Santo, Señor. Por muy grande que sea la lucha, el problema, Señor, que estemos pasando en este momento, Señor, que eso que nos ha estado atrasando nuestras vidas, Padre bendito, eso que no nos ha dejado llegar a la orilla, Señor, sino que a veces estamos a la mitad del camino, Señor bendito. Y empieza, Señor, esos vientos contrarios, esa agua a querer inundar nuestra barca, Señor, y que no nos deja llegar y que nos quita el enfoque de ti y de lo que tú nos has mandado a hacer, Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana, Señor, tú nos des aliento, Padre Santo, Señor. Que nos digas, así como le dijiste a tus discípulos, ¿no? Que no temamos, que tú eres el que está con nosotros, Padre, el que ha llegado a la ayuda, Padre Santísimo, Señor. Aunque muchas veces nosotros no clamamos a ti, tú estás ahí, Padre Santo. Sabemos que tú no nos dejas solos, Padre,
aunque vayamos batallando con los vientos, Padre, contrarios que inundan nuestra barca, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Santísimo, a poner la mirada en ti, Señor, a que nuestra fe crezca, Padre Santo, Señor, a que no miremos a nuestro alrededor, Señor, sino que miremos la meta que eres tú, a donde tú nos has enviado, Señor. Sabemos, Padre Santo, Señor, que nuestra vista natural, Señor, es corta, Padre, y que muchas veces, Padre, ponemos nuestra vista en lo que supuestamente podemos hacer, Señor, pero la lucha es tuya, Padre Santo, Señor. Clamamos a ti esta mañana, Señor bendito, pidiéndote, sálvanos, Padre Santo, líbranos, Padre Santo, de esta lucha, de estos problemas, de estas situaciones en las familias, Padre, con los hijos, en el trabajo, Señor, aún en la iglesia, Padre Santo, Señor. Bendito Dios, todo lo ponemos en tus manos, Padre Santísimo, Señor. Inúndanos con tu presencia, Padre Santo, Señor. De verdad lo necesitamos, Padre Santísimo, Señor. Clamamos a ti en esta mañana, Padre bendito, Señor, sabiendo, Señor, que tú respondes, Padre, que tú nos tomas de la mano, Padre Santísimo, Señor, y nos llevas a flote, Señor, y nos subes a la barca, Padre Santo, Señor. Y nuestra fe crece, Padre, y creemos que tú, Padre Santísimo, nos llevas de la mano, Señor, y nos abrazas y nos calmas y nos dices, no temas, aquí estoy yo. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás ahí con nosotros, Señor. Bendito Dios, todo está en tus manos, Padre Santísimo, Señor. Te damos la honra y la gloria, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre Santísimo, Señor. Gloria a ti, Padre bendito. Amén.